Pero lo que quiero hablar hoy es sobre lo que es la marca de la bestia, que hemos escuchado mucho sobre eso, pero le quiero dar un giro diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar sobre la marca. Cuando vimos sobre la marca de la bestia, se presta mucho a creer que vamos nosotros a estar expuestos a que nos pongan algo en la mano o en la frente. Pero curiosamente no es la única parte en la Biblia donde habla sobre eso. Antes de pasar a lo otro, quiero que me pongas Apocalipsis 13, del 15 al 18, para leer sobre lo que dices de la marca. Me voy a quitar la chamarra ahorita. Ok, ya empecé a entrar en calor. Primero tenía frío, ya me subo acá y se me quita el frío. Y algo que noté, fíjense. Hay algo que se le llama, hay unos que les llaman numerólogos bíblicos, que estudian sobre todo lo que son los números de la palabra, ¿verdad? Como que son 12 tribus, que 144,000 sellados de las 12 tribus, de 12,000, etcétera, ¿no? Lo curioso es que lo malo en el Apocalipsis viene en el capítulo 13 y lo bueno viene en el 7. Qué interesante, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta de eso? Pues ahorita lo van a ver. Bueno, así dice la palabra, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta parte es clave porque muchos piensan que cualquier cosita que pongan puede ser un precursor o puede ser la marca de la bestia, pero la marca de la bestia son dos cosas claves. Una es recibir la marca y la otra es adorarle. ¿Ok? El punto clave aquí no es nada más que me van a poner algo y ya por ponérmelo ya estoy condenado. La Biblia sí dice que eso va a suceder, que el que se la ponga va a ser condenado, pero el que se la pone ¿por qué? Para adorar a la imagen de la bestia. Sí nos está quedando claro esa parte. No es simplemente que nos pongan algo de que algo médico, sino la clave es nos la ponemos o se la ponen el que se la vaya a poner o cualquiera que se la quiera poner, va a ser a raíz de que quiere adorar a la imagen de la bestia. Está dándose a entender que es un siervo o algún seguidor de la bestia. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Entonces dice: hacía que a todos, o sea que estaba obligando a todos a ponerse esa marca para adorar a la bestia. ¿Ok? Entonces cualquiera que se dejase poner es porque está dispuesto a adorar. ¿Me están siguiendo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, lo que habla también es de que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Lo que podemos sacar nosotros de ahí es que los tiempos que van a marcar ese periodo de la marca van a ser probablemente tiempos económicamente difíciles para algunos. O la otra cara de la moneda es de que como se quiere implementar lo que le llaman ahorita un nuevo orden mundial. El nuevo orden lo que quiere hacer es de que toda la humanidad esté registrada. ¿Sí? Que todos tengan de alguna forma un registro, estén, alguna manera de rastrear, que es lo que hacen en Estados Unidos con el famoso seguro social. El seguro social, pues tienes un numerito, pero a ese se puede prestar y se lo cambian y que el hijo que es nacido allá se lo pasa al papá que es mojado ilegal allá y el papá trabaja con el número del hijo. Ese se puede de cierta forma transferir, pero ese es un precursor. Lo que quieren mantener es control de la economía, de quién trabaja. ¿Para qué? Pues para poderle poner la marca. ¿Tú quieres trabajar? Tú tienes que ponerte esta marca y para ponerte esta marca adoras a esa bestia. Hitler hacía algo parecido. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número es un número de hombre. Otra vez regresando a lo que son los estudios de numerología, por decirle así.
Significa nada más estudio de números, no significa que andan metidos en astrología o algo así. Simplemente numerología es el estudio de los números o del orden de números. En el caso bíblico, nos está diciendo que el número del hombre es el 6, que eso viene desde tiempos antiguos. El 6 representa al hombre. Y entonces es el 6 3 veces. Como decíamos, el alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Decimos a veces. Bueno, puede ser tomado de esa manera, 6 veces el hombre en su totalidad. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hacemos un estudio completo de la Biblia, tenemos que, para poder entender esto del marca de la bestia o del 666, tenemos que regresar a los orígenes de la Biblia. No es algo que nada más nosotros podemos decir, se le ocurrió al Señor ponerlo ahí. Tiene una historia. Y para poder entender eso tenemos que regresar al principio. ¿Qué sucedió al principio? Dios creó al hombre, por decirlo, lo sembró en el huerto del Edén. Satanás se rebeló contra Dios porque quiso tener el lugar de Dios. Entonces vino aquí a la tierra a engañar al hombre y le dijo, ¿saben qué? No va a pasar nada, come del fruto que te prohibieron, al cabo que quién sabe qué tanta conversación tan larga tuvo, ¿verdad? Porque en la palabra lo resume, pero probablemente tuvo una conversación de una hora, porque para convencer a una mujer está difícil. Entonces, pues tendría que ser como serpiente, ¿verdad? Para poder convencer. Si yo me tardé como 10 años, así es que. Entonces, ahorita que suba van a dar el pellizcón. Pero habla de cómo Satanás se rebeló contra Dios y quiso engañar a la mujer y engañar al hombre para que hicieran lo mismo que él. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros esa naturaleza pecaminosa que se nos dio o que heredamos de aquel pecado original. Y lo que quiere hacer Satanás, a final de cuentas, es imitar lo que hace Dios. Si leemos toda la palabra nos damos cuenta que quiere imitar lo que hace Dios a su manera, ¿verdad? Quiso ser Dios o quiso tener el lugar de Dios, no pudo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Dios crea al hombre, Satanás quiere pervertirlo y hacerlo a su manera. Y al final de cuentas, lo que quiere hacer en los últimos tiempos es que va a querer llevar a su plenitud toda esa intención que tiene desde el momento de la creación, de hace 6,000 años. Por lo tanto, si nosotros vemos el número del hombre es el 6. ¿Qué está sucediendo con ahí? Nosotros podemos estudiar que el número 6 lo que quiere hacer es darle Satanás al hombre su lugar que no tiene y que es de ser su propio Dios. ¿Ok? El problema aquí no ha sido que nosotros estemos expuestos a que Satanás necesariamente engañe al hombre. En la manera en que lo engaña le dice, tú vas a ser igual que Dios, que es lo mismo que le decía a Eva. No, es que si tú lo tienes, tú vas a ser como Dios. ¿Se acuerdan que le dijo eso a la serpiente? Al querer poner la marca, lo que pretende hacer es hacernos como Dios. Por eso es que decía que le da el poder de hablar y le da poder. La intención de Satanás siempre ha sido de quitar a Dios de la imagen de lo que es todo el cuadro que está pintando de esta existencia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a entender el 666, la intención es que quitar a Dios de ser el que reina y es soberano sobre nuestras vidas y poner al hombre. Yo escuchaba testimonios de ex satanistas y fíjense bien qué interesante. Hace mucho escuchaba con un amigo un ex satanista que decía, en realidad los satanistas no creen en Satanás. Dicen que el verdadero Dios es el hombre. Su intención no es adorar a Satanás. Yo no sabía eso. Y si van satanistas, pues lo que quieren hacer es adorar a Satanás. No, lo que hacen es decir, tú eres importante, tú eres mejor que Dios. Esa es la intención final. Porque pues sería ilógico que cualquiera adorase a un demonio. Pero decía él, nunca nos enseñaban a adorar a Satanás, decía. Nos enseñaban a que la prioridad o lo más importante soy yo. Yo soy mi propio Dios. Y eso es lo que hace la nueva era y lo que hacen inclusive muchos pseudopredicadores, ¿no? Lo importante eres tú. Y eso es lo que nosotros tenemos que, si hacemos una historia de la Biblia,
Ese número 6 lo que representa es que el querer el hombre tomar el lugar que no le corresponde, o Satanás engañarlos a decir, tú eres lo importante, no Dios. Quitarle el hombre de ser un siervo de Dios o un hijo de Dios y convertirlo en una persona egocéntrica que dice, yo soy Dios. Y eso lo hacen, ¿no? Lo hacen en el yoga, en el budismo, lo hacen creo que también los testigos de Jehová, no sé, o los mormones, unos que dicen que son mini dioses y todo eso. La intención de Satanás es eso, pero va a llegar a su culminación o a su apogeo en los últimos días. En los últimos días dice la palabra en Mateo 24:38, si podemos poner ahí. ¿Les puedo encargar a alguien agua, algo de tomar o té? Si hay té, sí. Ahí te va el orden: té, si no una coca y si no agua. ¿Ok? Es por prioridades, por el sabor, sí. Y si no hay agua, un té de canela. No es cierto. Sí. Bueno, yo lo digo porque así no me distraigo tanto. Ya estamos en Mateo 24. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Los últimos días, nosotros podemos creer que antes de que nos lleve el Señor, antes de que sea el arrebatamiento, dice el Señor Jesús que esos días van a ser como normales, se van a estar dando en casamiento, van a estar teniendo bodas, etcétera, como en los días de Noé. Cuando Noé entró en el arca fue cuando se vino todo el desastre, ¿verdad? Entonces nos está dando como una imagen de lo que va a suceder en los últimos días. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Entre los cristianos también. Están haciendo sus campamentos, están haciendo sus conferencias y convenciones, y están haciendo sus conciertos y diciendo, está pronta la venida del Señor, está cerca, faltan 1000 años. Y se quieren engañar a sí mismos. No porque sea malo casarse, no porque sea malo estar bebiendo y comiendo, es parte de la vida. El problema es que cuando el hombre o cuando nosotros ponemos nuestra prioridad en las cosas de la tierra, nos olvidamos de las cosas de Dios. ¿Y qué sucedió con Noé? Noé estuvo durante 100 años diciéndole, viene un juicio sobre la tierra, viene un juicio, y lo hacían de loco, ¿verdad? ¿Les parece algo familiar? ¿Verdad? Le decían, estás loco, se burlaban de él, se reían de él, pero es que viene un juicio, prepárense para salir del juicio, métanse al arca. Se reían de él, se burlaban de él. Y entonces en los últimos tiempos dice el Señor Jesús que va a ser igual. Y todo eso tiene un propósito, porque se lo estoy leyendo. Vámonos a 2 de Pedro 3 y 4. Gracias. Segunda de Pedro 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Que es lo que escuchamos hoy en día. Volvemos a lo mismo, escuchamos que tienen diciendo desde hace mucho que ya se viene el final. Y se burlan, y dice ahí, vendrán burladores los postreros días. Ahora, lo interesante es, fíjense, burladores andando según sus propias concupiscencias, dándole enfoque a que el hombre es prioridad, ¿ok? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quiénes tendrán la capacidad de decir algo así? ¿El incrédulo o el que conoció? El que conoció. El incrédulo no va a saber nada de eso, porque el incrédulo no lee la palabra. Es ilógico que llegue alguien, les dices de cuáles son los libros de la Biblia y pues, el libro de Jesús, no saben. El incrédulo no sabe. Entonces nosotros no podemos decir que el incrédulo va a andar burlándose,
o andar bajo sus propias concupiscencias, diciendo dónde está el advenimiento. Es el que se dice creyente o el que conoce la palabra es el que va a decir esas palabras. Porque no es lógico que alguien que no conoce tenga el conocimiento para burlarse de los que estamos supuestamente en el mismo canal. Nosotros estamos hablando de supuestos creyentes, ¿ok? Y entonces el problema aquí no es que Dios no nos haya avisado. El problema es que el hombre está dándole prioridad a sus propios intereses. Cuando nosotros lo estamos relacionando con el 666, el 6 es el número del hombre. En los últimos tiempos, ¿cuál va a ser la preocupación? El yo, por decirle así. Eso va a ser lo que le preocupa al hombre, al creyente. Están muchos creyentes hoy en día preocupándose de que cómo le hacen para ganar más, porque el Señor, ¿qué les decía la semana? Es que el Señor me prometió prosperidad y no me la ha dado. Y creemos nosotros de manera errónea que las promesas de Dios a fuerza se tienen que solo cumplir en la tierra ahorita, cuando hay promesas de ahorita y hay promesas eternas. Inclusive salen con la ridiculez, y si lo están grabando que lo vean y lo recalco, la ridiculez que han dicho: es que Señor, ¿yo para qué quiero calles de oro en el cielo? Yo quiero oro ahorita. ¿No han escuchado esa frase? Donde dice: Señor, pero ¿para qué quiero las riquezas en el cielo? Dámelas ya. El hombre lo que quiere, o el creyente supuestamente, ¿quién es el que lo dice? ¿El incrédulo dice: Señor, dámelo del cielo ya? ¿O el que supuestamente es creyente? Es el supuesto creyente, no el incrédulo. El incrédulo no sabe que en el cielo van a ser calles de cristal, o calles de oro y mar de cristal. No sé qué carros vamos a manejar, ni si vamos a poder esquiar, porque va a ser de cristal el agua, pero solamente el Señor sabe, ¿verdad? O probablemente es una imagen nada más. Pero dicen así los de la prosperidad, dicen: no Señor, ¿para qué me lo das en el cielo? Dámelo ahorita, porque ahorita es cuando vale. Ahorita es cuando puedo andar, como decía Chuy Olivares, que decía que vio un pastor que decía: mira, ven este reloj, vale $5,000, ven este traje, vale $10,000. Están preocupándose por la basura que tenemos aquí en la tierra. La Biblia dice que en la tierra todo se corrompe, se destruye, el ladrón anda buscando quitárnoslo, que eso no es el enfoque. Pero cuando nosotros como creyentes nos distraemos por eso, pensando que esa debe de ser nuestra meta como creyente, nada más, ¿cómo le hago para que el Señor me dé más? Ya no se trata de Él, se trata del yo. Vámonos a 2 de Tesalonicenses 2:3. Eso lo vimos la semana pasada, pero recalca un punto importante. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, hijo de perdición. Ese día, dice, nuestra reunión con Jesús no se vendrá hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, para poder nosotros estar con el Señor, según 2 de Tesalonicenses, tenemos que ver la apostasía y tenemos que ver que se manifieste el anticristo. Pero lo interesante es, ¿quiénes van a apostatar? ¿El que está en la calle o el que está dentro de la iglesia? Para poder apostatar tenemos que estar en algún lugar. Apostatar significa retirarse de, o salirse de, o abandonar. Entonces, no puedes abandonar algo que nunca tuviste. Lo único que puedes abandonar es lo que tuviste o lo que estaba en tus manos. Por eso es cuando la gente dice que tienen durante 2000 años con la misma legata: ¿se puede perder la salvación? Y hay un pleito ranchero que traen. Yo tenía uno en Facebook que ya me mareaba. Le dije: estás tan preocupado por perderla que nada más te la pasas alegando de eso. No se puede perder. Entonces habla de otra cosa, porque pues nada más hablas de eso, quiere decir que eso es lo que te preocupa. Y lo borré y dije: me enfada la gente así. ¿Se puede perder la salvación? No la podemos perder porque no es de nosotros, pero nosotros la podemos negar y podemos nosotros retirarnos de ella y decir: no la quiero.
¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Porque no es poder mío de obtenerla no me la doy yo a mí mismo. Eso es algo que es un don de Dios, ¿verdad? Pero yo puedo rechazarla y decir ahorita sí y al rato decir no. De otra manera estuviera mintiendo lo que dice la palabra, que vendrá la apostasía. Un apóstata no es salvo. Muchos se pueden decir, yo creo en el Señor Jesús. ¿Qué decía el Señor Jesús? Muchos dirán, Señor, Señor, que no profeticé en tu nombre, que no eché fuera demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí que no te conozco. Entonces, con eso se aclara el argumento de que si se puede o no perder la salvación. Yo no soy nadie para perderla, porque eso me lo dio Dios, pero yo puedo rechazarla y decir no la quiero. Eso es una voluntad propia. En la apostasía, los apóstatas lo que van a hacer es rechazar lo que ya les fue dado, porque van a preocuparse nada más por ellos mismos. Y no es algo que va a suceder en los últimos tiempos. La Biblia, fíjense, curiosamente, toda la palabra, si la leemos del principio a fin, todo es cíclico. No sé si se han dado cuenta. Todo empieza una cosa, pasan años y volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en lo mismo. ¿Cuántos conocen la historia de Esaú, el hermano gemelo de Jacob? Vámonos a Génesis 25, 27. Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Y para los que conocen la historia, para aquellos que no, vamos a darle un repaso. Dice, y crecieron los niños, o sea, Jacob y Esaú eran gemelos. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Vamos a seguirle hasta al 34. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Inclusive algo interesante, Esaú era el primogénito, eran gemelos pero nació primero Jacob. Entonces, de acuerdo a la ley bíblica, el primogénito tiene derecho a doble herencia, o sea, por eso es primogénito, es el primario, el principal. ¿Ok? Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, ¿qué sucedió? Esaú, que de acuerdo a la promesa iba a ser el padre de lo que ahora conocemos como las 12 tribus, le pasó ese privilegio a Jacob. Le vendió su primogenitura, ¿por qué? Por algo temporal momentáneo en la tierra. Dice, al cabo que me voy a morir, ¿de qué me sirve? Y no entendía que lo importante no era en la tierra, era la herencia que iba a dejar, era la promesa que traía, que de ese linaje iba a bendecir a toda la tierra. Jehová desde linaje, desde Abraham, pero por medio de ese linaje, si nosotros vemos la historia, le pasó eso a Jacob, que después se llamó Israel. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Por un beneficio momentáneo, por un gusto, porque andaba cansado, porque le era conveniente, vendió la promesa que tenía, que es eterna, por una de este momento. Dice, ¿de qué me sirve? Cuando el anticristo, lo que conocemos que el anticristo o la bestia quiere hacer eso al hombre, el hombre va a decir, al cabo que con eso voy a comer si me pongo esa marquita. ¿Sí me explico? El hombre, inclusive el creyente ahorita, el supuesto creyente dice, ¿para qué, Señor, quiero yo calles de oro? Dame el oro ahorita. ¿Qué decía Esaú? Pues de todos modos me voy a morir, te vendo mi primogenitura y dame esas lentejas.
Volvemos, como seres humanos que somos tan fallidos, volvemos a caer en la misma. Vendemos lo eterno por lo temporal. Inclusive hay unos que dicen, ay, le vende su alma al diablo. ¿Sí han escuchado las historias de que fulano cantante hizo un pacto con el diablo para que le diera fama, ¿no? Yo escuché la historia de Carlos Santana. Carlos Santana, hay una historia de que él hizo un pacto con Satanás para que lo hiciera súper famoso hace como 10 años. Ya era famoso, pero no era hiper famoso. Entonces la historia dice que Carlos Santana hizo un pacto con Satanás que dijo, hazme muy famoso, quiero ser el guitarrista más famoso. Si se dan cuenta, no canta bien horrible. Yo le he oído, toca bien la guitarra interesante, ¿verdad? A su estilo, pero canta bien feo. Entonces, ¿qué hizo? Grabó un disco con muchos cantantes. Fue un super hit y le llamó a ese disco Sobrenatural. Supernatural se llamó el disco. El nombre de ahí salió a raíz del pacto que dicen que hizo con Satanás. Inclusive en una entrevista él lo dice. Ese disco se vendió millones y millones y millones de copias. Por eso le llamó Sobrenatural. Porque el pacto que había hecho con Satanás era, según la historia y según lo que él también dice en muchas entrevistas, era de que él quería ser muy famoso. Casi todo el mundo escuchó esos discos. Sí, ¿verdad? Casi todo el mundo lo escuchó, hace como 10, 15 años por ahí salió, ¿sí se acuerdan? Que nadie se acordaba de Carlos Santana. Carlos Santana, el que tocaba allá en la Revolución la guitarra, ¿se acuerdan de ese? Que el Javier Batis se peleaba con él, que porque decía que él le enseñó a tocar la guitarra y no sé qué tanto. Sí, los que somos de Tijuana, pues conocemos muchos esa historia, ¿no? Y más los músicos. Y entonces, él fue muy famoso, pero ese disco fue el que lo catapultó hasta la hiperfama. Todo el mundo quería cantar con Carlos Santana. Inclusive sacó un segundo disco queriendo hacer lo mismo, pero no pegó. Muchos lo escucharon, lo compraron como una remesa pues del anterior, así como siguiéndole, ay, mira, el otro fue increíble disco, a ver y pues como que uno que otro lo compró, pero y ahorita ya Carlos Santana, ya ni se acuerdan de él. Vendió su eternidad por un beneficio momentáneo. Es como imagínense que van ustedes en el Titanic. ¿Conocen la historia del Titanic? A mí cuando me dijeron, vamos a ver la película de Titanic, pues ya sé cómo termina, pero vamos a verla. Es que está bien bonita. Pues se hunde un barco, qué bonito tiene el barco. O sea, yo no la entendía, ¿no? Y luego cuando la fui a ver y pues me gustó cuando se hundió el barco, los efectos especiales, ¿verdad? Y estaba uno, pues, qué onda tan interesante de hacer una película así, le dieron un giro interesante. Y luego ya quieren hacer un segundo Titanic, un barco, un barco, Titanic 2 se va a llamar el barco, un australiano lo quiere hacer. Yo no me subo en ese. Sí, porque luego se agarra diciendo, ni Dios lo hunde. No, que ya no sé, mejor ni me subo. Pero imagínense el Titanic. Y que va alguien en clase económica, porque había clase económica y había clase rata, ¿no? Que se va entre las ratas en las máquinas, los que iban así de ilegales. Imagínense que va ahí y una de esas personas que va en clase rata de ilegal se sube a las cabinas donde está lo de lujo de primera clase, y decían que tenía hasta las manijas así de los lavamanos eran de oro. Eran de oro esas, y había cosas así de ultra lujo. Entonces esta persona se sube y se mete ahí porque acababa de chocar el barco con el témpano de hielo, ¿no? Y con el iceberg. Y entonces, témpano, ¿eh? Sí lo dije bien. Es que me acordé de mi oído. Y entonces choca, se está hundiendo, pero esta persona dice, mira qué lujo, y se empieza a querer quedarse con las manijas y con todo lo de oro, y se queda atorado. ¿De algo le sirvió el oro que estaba en las cabinas esas de lujo? No, pues estaba hundiendo el barco. Es igual de ridículo y de absurdo cuando nosotros le ponemos la importancia a las cosas terrenales. Cuando es un Titanic que se está hundiendo y nosotros queremos agarrarnos de las manijas de oro porque decimos, es que yo nunca lo he tenido, o porque me prometieron que un día iba a andar en primera clase. Pues ibas a andar en primera clase, pero se te va a hundir al ratito el barco Esaú hizo lo mismo. Esaú agarró y dijo,
dame tus lentejas y te vendo mi primogenitura. Vendió lo eterno por lo momentáneo. Inclusive cuando dicen, como regresando al tema de lo que dicen, se pierde o no la salvación, o hay creyentes entre nosotros o por decirle así, creyentes entre comillas, o cristianos, que son pues de mala fe, ¿verdad? O sea, que son de malos. La palabra sí dice que hay así. Ellos profesan ser salvos. Les aseguro que en algún momento dijeron, sí, Señor Jesús, me entrego a ti. Pero la palabra dice de este tipo de gente en Filipenses 3, 18 y 19. Dice, ¿por qué? Dice, desde el 17, vámonos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay entre ustedes, dice, gente, vamos a ponerlo en palabras modernas, hay los que se dicen cristianos, que no lo son, sino son enemigos de la cruz, que lo único que les preocupa es lo que comen y lo que visten, poniéndolo en términos más modernos. Hay muchos que son enemigos de la cruz. Hay muchos que se dicen estar con nosotros que no están. Y la misma palabra dice que por sus frutos se van a dar a conocer. La gente malosa se sabe quiénes son. Hay gente que anda aquí ahorita, o que anduvo aquí, o que en el futuro va a andar aquí, que se dicen ser hermanos, no lo son. Si andan metiendo cizaña, andan diciendo y andan hablando y andan criticando y andan diciendo que saben más, etcétera, se dicen ser, pero no lo son. El fin de lo cual dice, es la perdición. Ese es el fin de ellos, la perdición. Se pueden decir muy, muy creyentes, pero no. Vámonos a Malaquías 1:3. En Malaquías 1:3 vienen unas palabras muy fuertes. Palabras muy fuertes que la única parte que yo las he leído es sobre el señor Esaí. Dice así, y a Esaú aborrecí. En español no tiene el impacto como tiene en inglés. En inglés dice hated o odié. Es la única palabra donde la única parte donde el Señor dice que aborreció o odiaba, también por decirle así, a alguien. A Esaú. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El Señor dice, aborreció a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Yo me imagino, porque no especifica por qué necesariamente. Porque en el versículo anterior dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Aborreció a Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió lo eterno, porque vendió una promesa que le había dado el mismo Jehová, dice ahí, que le había dado el Señor mismo a Esaú, y la vendió por comida. Como en Filipenses decía, dice, andan según son enemigos de la cruz, que lo único que les interesa es lo que va a entrar en la barriga. Porque eso sí, yo los he escuchado. Yo como en los restaurantes más finos, yo me pongo la ropa más fina. Y el Señor Jesús dice, ¿de qué te sirve la comida fina? De todos entra por aquí y todo sale al excusado. ¿Sí? Entonces de que se le den de sangre azul y que muy finos y que dice el Señor Jesús, pues todo termina igual en la letrina. O sea, así terminan nuestro amor de lo terrenal. Pero llega al grado que el mismo Señor dice que aborrece eso, aborreció la actitud de Esaú. Cuando dicen, ¿por qué el Señor a los que se ponen la marca los va a condenar a la muerte eterna, a la perdición? Porque están haciendo lo mismo que hizo Esaú.
Porque dice, si no puede, dice que con esa marca, sin esa no van a poder comprar ni vender. Probablemente en Estados Unidos, en México, por abajo de la mesa todos lo hacemos bien calladito, no va a haber, nadie se va a enterar. El que si nadie se entera, si de por sí no se entera el gobierno, si andan carros ilegales que tienen como 20 años de ilegales y nadie les dice nada, imagínense. Entonces, yo por ahí no me preocupo. Señor, gracias por ponerme en México y no en Estados Unidos, porque allá está hasta el grueso. Pero inclusive lo que vemos nosotros de marcar, pensamos que es la única parte o la primera parte donde sucede. Vámonos a Génesis 4. Gracias, Señor, porque me hiciste mexicano. 4, desde del 5. Primero el versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Entonces cuando lleva la ofrenda, dice que no miró el Señor con agrado a Caín. Muchos preguntan, ¿pero por qué? Pues el Señor conoce por qué, conoce el futuro. Pero nosotros, si nos adelantamos al versículo 15 del mismo capítulo, dice, y le respondió Jehová, este es el primer marcado, dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es el primero que le pone señal. La vez pasada platicábamos cómo decía el Señor Jesús que sus ovejas escuchan su voz y lo conocen, y nadie los arrebatará de sus manos. Lo mismo sucede aquí. En los últimos tiempos el creyente va a ser recalcado, va a ser marcado, pero el incrédulo va a ser marcado aquí. Vámonos a Apocalipsis 7, para que hagamos ahí está el capítulo de lo bonito, mira, donde habla sobre los 144,000 sellados. Y vámonos a espérame. Ok, al versículo 3, 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Satanás va a querer sellar a los suyos, pero el Señor va a sellar a los suyos. ¿Y dónde los sellan? Fíjense, en sus frentes. Cuando estaba haciendo el estudio, estaba leyendo sobre el estudio, pone un ejemplo, esta persona dice, imagínense que esos 144,000 de los que habla, Satanás, de manera así de cuento, vamos a visualizarlo, trata de llegar y manda a sus demonios a ponerles también el sello a esos 144,000, y va a decir, no hay lugar donde escribir el sello, porque ellos están sellados por Dios. No lo puedo, lo pongo y se borra, dice. Imagínense esa como historia, ¿no? No es lo que dice literalmente, pero lo podemos nosotros ver de esa manera. Satanás va a querer sellar a los suyos, pero el Señor va a sellar a los suyos. Vámonos también a Ezequiel. Se me fue el versículo aquí. Es en Ezequiel. Aquí está. Ezequiel 9, 3 al 6. Donde nosotros vamos a definir qué tipo de marca tenemos. Dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, porque estaba aquí en este capítulo está hablando sobre un juicio sobre Jerusalén por aquellos que andaban mal, andaban fuera de los caminos del Señor. Dice, y sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que uno de los que se había presentado fuera de la ciudad, si leemos desde antes, que tenía en su cintura el tintero de escribano,
Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Dónde les puso una señal? En la frente. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y dice, ¿desde dónde va a comenzar? Desde el santuario. Pero no va a matar ni a herir a los que están marcados por Dios. Dice, aquellos que claman por las abominaciones. Dice, aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones. Es muy interesante ver cómo no nada más en el Apocalipsis habla de sellar en la frente. Habla también en el resto de la palabra. Hay unos sellados para el Señor, hay otros sellados para Satanás. Inclusive dice aquí, sella a quienes, a los que claman por las abominaciones, aquellos que se arrepienten, aquellos que andan buscando el camino de Dios, aquellos que no quieren seguir las abominaciones del mundo, aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero andar predicando tales abominaciones. Hace 20 años una de las modas que andaba era de ver milagros por todos lados. Andaba, Blanca se va a acordar, de los que tienen 20 años o más aquí en la iglesia, cómo andaban, fulano de tal hace milagros y fulano de tal, y que llovía oro del cielo y que se les cambiaban los dientes, las amalgamas se hacían de oro y no sé qué. Y luego 10 años después sucedió lo de que la prosperidad. Ahora resulta que andan toda la bola de borregos buscando la prosperidad. No, es la nueva moda evangélica de la prosperidad. Hoy en día está que ahora todos se quieren hacer judíos. Y entonces esa es la moda de ahorita. Cuando en realidad dice la palabra en Mateo 24:26, si dicen que está Cristo allá en el desierto, no vayas, no lo creas. Si dicen que está acá, no lo creas. Porque lo que nos está dando a entender es que nuestra identidad de creyentes está acá adentro, es el Señor. No tenemos que andarlo buscando en modas. Nuestra identidad el Señor Jesús está aquí y está en la palabra. No andar buscando la moda nueva que anda corriendo. Y entonces por eso, como les decía la semana pasada, son engañados porque no conocen la palabra. Si seguimos aquí en 5 o 6 años, quién sabe cuál se va a convertir la nueva moda. No sé, la verdad, pues si supiera me voy allá al caliente a apostar, ¿no? Pues quién sabe cuál va a ser la nueva moda. Pero desde que yo me acuerdo siempre ha habido como por periodo de 7 a 10 años una moda. En México eran los Marcos Witt y los Jesús Adrián Romeros y todos los que se acuerdan, los que tienen tiempo se van a acordar, ¿verdad? Que siempre hay una modita que anda por ahí. Cuando nuestra identidad es en el Señor Jesús, por eso te dice, no vayas para allá, si lo oyes que allá está Cristo, no vayas, y en otro lugar en el desierto no vayas, porque no está allá, está aquí. Y eso es lo que puede llevar, como les decía la semana pasada, a un engaño donde nosotros debemos de seguir la palabra. La palabra es muy completa, absoluta, y tiene su verdad. Cuando nosotros buscamos por fuera alguna moda, lo único que estamos haciendo es preocuparnos por el yo. Porque la palabra lo que dice es que lo que nos debe de preocupar es el Señor. Vámonos a Isaías 58:9. Isaías le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde estás? Y entonces dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿qué sigue? Y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares tu alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces dice, heme aquí, ¿qué quieres que haga? O sea, si nosotros clamamos, Él va a estar ahí. Si nosotros hacemos el bien, Él va a estar con nosotros. ¿Dónde está, Señor? Decía ahí,
entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Aquí estoy, es lo que te está diciendo. Heme aquí. Señor, ¿dónde está? Aquí estoy. ¿Para qué lo andas buscando por todos lados? Viene fulano predicador. ¿Para qué? Es lo mismo cuando dicen, va a venir fulano predicador, predica súper bonito y te cuesta 500 pesos la entrada. Ay, mejor lo veo en YouTube, es gratis. Sí. Es que fulano, no sé, el Señor le dio una revelación especial. Pues la Biblia dice que no hay ninguna revelación personal propia. Toda es manifiesta a todos. Entonces no hay nada secreto, no hay ninguna manifestación secreta. Pero los que no leen la Biblia, ahí están. Y ahí están, con todo respeto, toda la bola de católicos tragándose, habemos papa. Sí, pues sí, a mí me gustan más. Bueno, a mis niñas sí les gusta la papa, ¿verdad? Y luego en el McDonald's salía humo negro porque se acabaron las papas. Y luego dijeron que salió blanco cuando ya volvieron a hacer papas. ¿No vieron esa? Estuvo buena. Sí. Y luego dicen, habemos papa. Y luego sale el señor cara de papa con su bastón ahí, ¿no? Pero ahí están toda la bola. Es que fulano de tal es el que va a traer, ahora sí va a cambiar todo y va a volver a regresar a la iglesia, a sus raíces. Pues las raíces jesuitas, fíjense. Las raíces jesuitas y católicas es matar al protestante y al judío. Estamos fritos. ¿Sí? El que es judío se amoló y el que es protestante se amoló, le va a estar persiguiendo. Cuando dicen que el falso profeta va a estar buscando poner una imagen, pues ya sabemos de dónde viene. Yo estoy 100% convencido que ese falso profeta viene de la Iglesia Católica. E inclusive, fíjense bien, hay varios papas que quieren hacer la paz, fíjense, y no la quieren hacer con el judío ni con el protestante, la quieren hacer con el musulmán. Y la historia demuestra que el musulmán simplemente es una rama del catolicismo. Y luego les pongo videos sobre la historia de las mezquitas. En el Medio Oriente, las mezquitas las ponen al lado de las catedrales. Está atascado de mezquitas al lado de catedrales. Y en el mismo terreno. Y están las fotos, ahí está la historia de cómo era la manera en que le predicaban a los árabes. Por eso le dice la ramera. Esa es la ramera que se junta con todos los reinos. Porque el catolicismo eso es lo que hace. Y ahí están toda la bola que no conoce la palabra, tragándose la mentira. Ay, es que fulano de tal, ahora sí llevan 200 y feria, pero ahora sí. No le atinaron al 200 y feria. Y luego según la profecía esta, que todavía no, yo no si no es de la Biblia, yo la tomo así con pincitas, ¿no? Pero que dice que va a ser el último y que va a reinar, porque le dicen reinar entre tribulaciones. Pero dice, va a reinar a sus ovejas entre tribulaciones. Pues a ver cómo le hace, hermano, porque se va a poner bien difícil, que dice la Biblia que hasta 2/3 partes de la tierra va a desaparecer. A ver si es cierto que mono allá vestido de blanco con una bola de demonios atrás en su estrado ese que tiene ahí, a ver si puede controlar cuando se caiga un asteroide. A ver si tiene esa habilidad. Y lo único que va a hablar en latín, que nadie le entiende en latín. Yo lo escuché hablar en italiano y dijo algo de Maradona. Y dije, pues es de Argentina, pues va a santificar a Maradona, yo creo. Pues sí. No, en serio, yo estaba, cuando recién lo coronan, porque hasta para eso parece, ¿no? Y Maradona, dije, Maradona, algo dijo de Maradona. No entiendo italiano, nada más oí Maradona. Me dije, porque ya hay hasta la religión de Maradona. No, sí, búsquenlo, ¿verdad? Hasta la iglesia de Maradona. No sé qué va a hacer con Maradona. Pero como lo traen como Dios los argentinos, dije, pues con razón dijo Maradona. Es lo único que escuché. Probablemente lo van a canonizar, ¿eh? Sí, quién sabe, fíjate. Y luego al rato va a dar el Papa con las túnicas van a ser rayas blancas con azul cielo. Pero no se agüiten. Los que ven en video, eso es broma, ¿eh? Nos caen muy bien los argentinos. Ay, perdón, nos caen bien.
Pero lo importante aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué marca tenemos? ¿Qué marca es la que nosotros nos dejamos poner sobre nuestras frentes? ¿La marca del Señor o la marca de Satanás? Cuando dice la palabra en lo que estábamos viendo en Ezequiel, dice que aquel que tiene la marca sobre su frente, el mal no va a poder sobre él. No va a poder venir. Inclusive en Apocalipsis dice a los sellados, dice, les pone una marca en la frente. Va a venir destrucción, pero no toques, dice, a los que tienen el sello de Dios en su frente. Cuando nosotros estamos escuchando sobre los últimos tiempos, a veces nos preocupamos de que qué nos va a pasar, cómo vamos a estar. Siempre en la palabra dice que el Señor a los suyos los va a cuidar. Nosotros debemos de estar despiertos por lo que viene, pero no preocupados por lo que viene. Despiertos por lo que viene, no preocupados por lo que viene. Vámonos a Joel 3:16. En Joel 3:16 habla algo muy interesante. Ya casi termino, hermanos, así que ya se van a poder ir a ver el juego de la selección argentina. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Va a traer juicio a la tierra, pero Él va a ser la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Quiénes son su pueblo? Todos nosotros, todos los que creemos. Entonces tenemos por qué preocuparnos. Lo saqué de Carter Conlon, el que les puse el video de la vez pasada, que dice, huyan, corran, porque la apostasía es para que le corras. Decía él, dice, ¿dónde está esto? Lo ponía así de manera bien, dice, pero los que pertenecemos a Cristo estamos sellados en la mano del Dios altísimo, poderoso, y nada, ni diluvio, ni fuego, ni ejército, ni poder demoníaco, ni pobreza, ni pruebas nos puede quitar de su mano. Así lo pone esta persona. Dice, nadie nos puede quitar de su mano, aquellos que tenemos el sello. Como decía anteriormente, ¿cómo obtenemos el sello? Dice, aquellos que gimen y buscan y claman. Como la vez pasada en el video dice, aquellos que andan predicando divisiones, aquellos que andan predicando racismo, aquellos que andan predicando diferencias culturales, aquellos que andan predicando que todo eso es malo, aquellos que andan predicando dinero, aquellos que andan predicando supuestos milagros, aquellos que andan predicando todas esas cosas que no son bíblicas, apartémonos de ellos, porque no están con el Señor. Y a esos son a los que el Señor va a venir la marca, y ellos con mucho gusto la van a tomar, porque dice la Biblia que va a engañar a muchos. Se los van a tragar, aquellos que andan con que haciendo manifestaciones raras en el piso y se revolotean y eso. No va a faltar que llegue el anticristo o el falso profeta con unos milagros que dice la Biblia que va a hacer. Ya ven, es el Señor, ahí sí ya llegó el Mesías y ni nos dimos cuenta, ahí está, vayan. Y entonces les aseguro, probablemente va a agarrar versículos porque usted es re bueno del diablo para agarrar la palabra de Dios y torcerla. Ya ves que los suyos son sellados, déjenme sellarlos a ustedes. Y no falta quien se la trague. Pero si nosotros estamos con el Señor buscándolo, nuestra identidad es hijos de Dios. No existe raza. Dice la palabra de Dios, no existe hombre ni mujer, ni gentil ni judío. Todos somos hijos de Dios. Y si somos sellados con Él, todos somos de una familia. Dice, ni venga lluvia, venga poder demoníaco, venga pobreza, venga lo que sea, nadie nos va a tomar de su mano. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús? Son mis ovejas, yo las conozco, me conocen, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, aquellas personas que andan hoy en día preocupados, van a poner la marca, no se preocupen. En primer lugar, no creo que les toque. Y si llegara a tocarnos, vivimos en México, ¿verdad? Vivimos en México, así es que del trueque. Miren, yo tengo así un huertito
alguien tenga unas cabritas ahí para que den leche, yo les paso de mis verduritas. Y ahí nos la llevamos nosotros, ¿eh? Y ahí el terreno está grande, ¿eh? Entonces no se preocupen. No debe de ser nuestro enfoque preocuparnos por lo malo que va a suceder. Lo está advirtiendo el Señor, pero también nos está dando la salida. Así como a Noé le dio la salida y él le decía a todos, viene esto, va a pasar lo otro, va a pasar allá, y se burlaban de él. Lo mismo nos está pasando hoy en día. Por eso el Señor Jesús decía, serán como los días de Noé. Vámonos a 2 de Timoteo 1:12, ya para terminar. Dice, está hablando el apóstol Pablo, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces sabemos nosotros en quién confiamos y estamos seguros de que va a guardarnos para aquel día. No hay de qué preocuparse. El que está sellado en su frente por medio del Señor, no tienen nada de qué preocuparse. Preocúpense por aquellos que no creen, aquellos que siguen en la perdición, aquellos que siguen, que lloran cuando sale el Papa Nuevo. Y cuando salió yo me quedé, no puede ser que haya tan burros. Y luego de repente se movía la cortina y lo estaba viendo en vivo. Va a salir Elvis Presley, está vivo, no murió. O sea, yo estaba, así como cuando salí, ¿se acuerdan en los 60s que salían que las muchachas salía fulano cantante y hasta lloraba? Así andaban, dije, pero ¿por qué? Ni canta. O sea, y de veras yo me maravillaba en lo que era la ignorancia de la gente. No puedo creer que sean tan ignorantes. ¿Qué es lo que sigue? Lee tu Biblia. Toda tu Biblia dice lo que la Biblia que él dice que predica, dice que él no debe estar ahí. Pero les dicen como siempre, no leas, no, porque solamente el cura es el que la puede interpretar, él es el que sabe. Y pues están los curas que lo único que saben es lo ilegal, para no ser feo, ¿verdad? Si nosotros creemos la palabra, el que busca se termina saliendo de todo eso. Se termina saliendo. Yo conozco gente que decía, yo iba a fulana iglesia que nada más predicaban eso, y cuando el Señor me abrió los ojos me salí. Y yo iba a fulana, yo era católico, y cuando el Señor me abrió los ojos, cuando realmente lo busqué, me salí. Inclusive hubo un cuate que se llamaba Mariano Rocco, ¿no? Algo así, es un italiano. Fíjense, era conocido como un monje franciscano. Esta semana él agarró y se despojó de todo, andaba con cilicio, o sea, con bolsa de papa, vestido, descalzo, y se paraba frente al Vaticano gritándoles que se arrepienten. Y él era un monje franciscano, y en italiano, habla inglés, italiano y quién sabe cuántas cosas. Y dicen, qué curioso, dicen que un franciscano se quita todo y se pone a gritarle al Vaticano, inclusive la policía lo sacó, y él de rodillas clamando a Dios, y decía que lo sacara a la gente de la oscuridad. Y unos estaban diciendo, probablemente es uno de los dos testigos. No sé, no creo, pero porque es italiano y los dos testigos son del Olivo, son judíos. Pero él empezó de una profecía que todo se iba a ir al hoyo. Entonces probablemente es de esas personas que estaban metidos en la iglesia católica y ahora dijo, ya no quiero, arrepiéntanse que estamos mal o que están mal. Hay gente así que se está saliendo, que está buscando la verdad y que terminan siendo sellados por el Señor. Esos son los que el Señor va a arrebatar y va a decir, el juicio que sobre la tierra no viene sobre ellos, viene sobre el incrédulo. Y el que se pone la marca se la pone porque quiere adorar a Satanás, no porque quiere adorar al Señor. La parte clave es esa, la marca no es nada más una cosita que nos ponen, es una voluntad, es la voluntad propia entregándose a adorar a Satanás. Por eso lo sellan. Y nosotros que adoramos al Señor, por eso el Señor nos sella. Amén. Con eso quiero cerrar, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que a nosotros nos quede claro que somos sellados para el Señor y que Él es el que nos guarda en su mano. Y no se preocupen por lo que vaya a venir. No nos preocupemos porque el Señor dice que Él nos cuida de todas esas cosas. Dios les bendiga.